Buenos días, mi nombre es César Estrella, soy past president de FLAPSIP, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Psicoterapia y Psicoanálisis, y soy miembro de la Asociación Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes y por invitación de la directiva quería compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas ideas acerca de aquello que nos está tocando vivir de manera tan dramática en estos momentos. El tema de la pandemia y el tema del confinamiento, del aislamiento, está prácticamente en todo el mundo y a todos de una u otra manera nos ha afectado en nuestra vida cotidiana. Ha sido definitivamente un cambio verdaderamente traumático, violento, que remece no solo estructuras sociales, sino estructuras psíquicas que iremos viendo en qué medida afectan nuestro desarrollo, nuestro bienestar. Y quería dividir mi exposición un poco a partir de tres ejes. El primero, una vivencia personal. El segundo, de alguna manera, qué puede estar pasando en nosotros a partir de en nuestros pacientes, a partir de esta experiencia traumática. Y por otro lado, qué cosas se pueden hacer para sostener y continuar con los procesos terapéuticos o los procesos de análisis que hemos venido teniendo y que de alguna manera la mayoría de nosotros sigue teniendo a través de videollamadas o distintos medios de comunicación. Les comparto primero una vivencia personal que creo que de alguna manera refleja aquello que también hemos vivido todos. Uno veía la pandemia como casi como un evento lejano, pasaba en la China, no imaginaba que esto iba a llegar de manera tan violenta al continente europeo y luego de pronto nos llega casi de sorpresa sin estar muy bien preparados ni equipados para esto. Mi país, el Perú, no tiene definitivamente la mejor infraestructura en salud. Es más, la infraestructura sanitaria es muy deficiente. En los últimos 30, 40 años ha venido deteriorándose cada vez más y la inversión que se ha hecho para mejorarla ha sido muy poca. ¿Cómo llega esto a mí, a Lima, digamos, ¿no? O sea, a partir del primer caso, todos entramos un poco en sobrealerta. Sin embargo, muchos de nosotros veíamos esto como, sí, va a pasar, es un virus, hay que cuidar a los ancianos, hay que cuidar a la gente mayor, y uno lo miraba como desde lejos, digamos, ¿no? Casi sin querer reconocer lo dañino, peligroso que podía ser. Es la función de la desmentida finalmente, ¿no? El no querer, el negar una situación, no querer mirarla. Poco a poco en mi país, la gente que fue lamentablemente falleciendo no era solamente la gente adulta mayor de 80 años en adelante, sino mayoritariamente era la gente de 60 años en adelante, ¿no? Inclusive había gente menor, probablemente por como les decía, los pobres sistemas sanitarios que tenemos también. Y porque muchas personas llegaban al hospital ya en un estado de deterioro muy avanzado de su salud. De pronto me sorprendo yo con una revelación dramática en donde de ser un observador ajeno, distante, me convierto en una persona de riesgo. En una persona que si contrae la enfermedad podía tener, un poco por un tema de edad, los riesgos de una muerte a los pocos días, ¿no? Entonces,
quiero compartir esto porque de alguna manera la sensación de vulnerabilidad y angustia que nos sobrecoge, ¿no? Y esta sensación de incertidumbre frente a lo que nos estamos enfrentando es tan grande que puede llegar a tomarnos y abrumarnos, ¿no? Y requiere un ejercicio personal, de identificarse, mirarse, evaluar la realidad para poder seguir de una manera, de alguna manera positiva, el enfrentamiento a esta pandemia. Entonces sí es importante esto porque las primeras sensaciones son estos signos de angustia, este despertarse a veces sobresaltado, ¿no? Estar pensando todo el tiempo en la finitud de alguna manera, ¿no? En la posibilidad de que si esto de alguna manera nos da ahora, más adelante, en un mes, 2 meses, 3 meses, la posibilidad es de alguna manera cercana, ¿no? Entonces requiere de alguna manera como revisitar nuestra propia existencia y encontrarle de alguna manera un sentido diferente que es al que nos venimos enfrentando. Entonces, esto que fue vivido por mí y que probablemente se ha vivido por mucha gente de mi generación en adelante, mayores, como una posibilidad, ¿no? Antes no existía, uno imaginaba que podía vivir hasta anciano. Esto se convierte en una posibilidad real y en algunas personas puede inundar su pensamiento, sus sentimientos, ¿no? Y llevar a cuadros depresivos, a crisis de angustia, ¿no? Ataques de pánico, cosas que iremos viendo más adelante. Entonces, ¿qué nos toca en nuestro rol? Primero, como personas, lograr ubicarnos, identificarnos, mirarnos, obviamente tomar todas las precauciones y todas las indicaciones que ya todos sabemos, del lavado de manos, de la distancia social, ¿no? Del uso de mascarillas, ¿no? De desinfección de alimentos, todo aquello que de alguna manera seguramente todos ya conocen y están haciendo. Pero también creo que es importante el lograr mirar este lado nuestro, poder identificarlo, poder evaluarlo, poder sentirlo, poder compartirlo quizá con algunas personas que tengamos cerca, ¿no? Con colegas, con pares, ¿no? Y de alguna manera poder sobreponernos a esto, ¿no? Esto es bien importante porque de alguna manera en nuestro trabajo, que continúa, nuestro trabajo psicoterapéutico continúa, vemos, un poco les quería comentar esto como una segunda parte de mi exposición, que aquellos cuadros depresivos, ¿no? Pacientes con depresión pudieron tolerar quizá en un primer momento de una manera más o menos adaptativa los primeros 15 días de cuarentena, de aislamiento, pero a medida que ha ido avanzando el aislamiento en mi país, en el Perú, ya vamos por cerca de 40 días de aislamiento. Esto en pacientes con cuadros de angustia, con crisis depresivas, con ataques de pánico, ha ido como incrementando esta sensación de angustia, incrementando esta sensación de zozobra. En los pacientes depresivos hay una especie de abatimiento, de desgano, de una suerte de apatía que de alguna manera les impide sobreponerse y en medio del confinamiento tratar de llevar una vida más o menos armoniosa con sus seres queridos, ¿no? Entra en cuadros de llanto, de desesperanza. Entonces, creo que es importante que podamos identificar
qué es lo que la pandemia, en términos de evento que inunda y que rompe como un evento traumático, de alguna manera genera en nuestros pacientes, sobre todo en nuestros pacientes más frágiles y comprometidos, ¿no? Es casi como un ataque a la existencia. Es un ataque que ya la angustia es una angustia de muerte, y de alguna manera en esa comunicación nuestro trabajo básicamente es ayudar a nuestros pacientes a sostenerlos en la angustia, a calmarlos, a aliviarlos, a trabajar esta angustia de muerte, a trabajar la desesperanza, acompañarlos en este momento a través de distintos medios, ¿no? En nuestros pacientes depresivos también, estar presentes todo el tiempo, no solo en nuestras horas de sesión analítica o de sesión en psicoterapia, sino me ha tocado, y con todos mis pacientes tengo una comunicación cercana vía WhatsApp básicamente, en donde me están comunicando o me transmiten momentos de dolor, momentos de angustia, momentos de desesperación, y mi trabajo de alguna manera es más allá de la hora analítica y de la hora de sesión terapéutica, digamos, ¿no? Es acompañarlos, contenerlos por espacios breves o escribiendo o haciendo pequeñas llamadas, con la finalidad de que puedan atravesar por esta crisis de una mejor manera, ¿no? Hay cambios, ese es el otro punto que quería tocarles, que me parece importante de identificar ya dentro de nuestro trabajo terapéutico. Quienes hacemos psicoterapia psicoanalítica y quienes hacen psicoanálisis coincidirán conmigo en que no es una sesión de psicoterapia como la que uno tenía en su consultorio. Para empezar, uno ha tenido que improvisar. Aquellos que no teníamos consultorio en nuestro domicilio, hemos tenido que improvisar algún espacio privado íntimo dentro de la casa para utilizarlo como consultorio, ¿no? Donde se den las condiciones de privacidad que requiere el trabajo con nuestros pacientes. Pero también, y esto es importante, algo que no cambia a pesar del trabajo a través de la videollamada, del trabajo a través del Zoom o de distintos dispositivos, lo que no cambia es nuestro encuadre interno. Nosotros, desde que comenzamos a trabajar con nuestros pacientes, planteamos un encuadre y el setting que vamos construyendo con nuestros pacientes es un setting interno construido entre nuestro paciente y nosotros. Eso es lo que vamos construyendo a través del diálogo y de la historia que vamos haciendo juntos, paciente y terapeuta, ¿no? Este es un aspecto bien importante porque esto es aquello que no se pierde. Esté uno a kilómetros de distancia de nuestro paciente. Si uno está comunicado a través de algún medio, yo lo que he podido observar es que uno logra sostener este encuadre, uno logra sostener este espacio intermedio de trabajo donde se trabaja desde los conflictos internos, donde se trabajan los aspectos transferenciales que de alguna manera permiten que el trabajo terapéutico continúe. En muchos casos acotado a trabajar el tema de angustia y el tema traumático de la pandemia, pero en otros casos continúa el trabajo porque nuestros pacientes también siguen trabajando, siguen teniendo conflictos intrafamiliares, siguen teniendo una conflictiva interna que están explorando, y ese trabajo continúa porque es una manera de decirles también que la vida continúa, que pasaremos esta experiencia con dolor, con sufrimiento, con seres queridos que quizá ya no van a estar, pero seguiremos viviendo, ¿no? Y creo que parte de lo que nos toca como psicoterapeutas es transmitir un poquito ese mensaje, ¿no? Que a pesar de la crisis, a pesar de la angustia, esto genera, uno va a seguir viviendo.
hay distintas maneras, distintas aproximaciones a esto, ¿no? En el Perú, por ejemplo, existe una asociación Psicólogos Contigo que trabaja en épocas de desastre, en épocas de fuerte impacto social o tragedia natural, brinda su aporte solidario y gratuito para trabajar con personas que llaman por teléfono. En este caso, la asociación a la que pertenezco, la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes, APNA, forma parte de una serie de asociaciones de orientación psicoanalítica que han agrupado a esta asociación Psicólogos Contigo y que tiene un sistema de trabajo interesante donde la persona que necesita algún tipo de apoyo psicológico les escribe, llena como un formulario y se comunica el psicólogo, el psicoterapeuta, el analista con el paciente, fijando una hora con la persona y son 1 o 2 sesiones más que nada de intervención en crisis, ¿no? Que puede ayudar y aliviar un poco la angustia personal o familiar y quizá ayudarlos a orientarlos o derivarlos de alguna manera, ¿no? Pero son como posibilidades que se presentan más allá del trabajo consistente de una psicoterapia o de un psicoanálisis. Algo que sí es importante y comentarles que al menos a mí me ha ayudado en trabajar mejor y en aproximarme mejor a mis pacientes y a mi propia elaboración de lo sucedido es el grupo de supervisión de pares. Tengo, por suerte, dentro de mi asociación un grupo de colegas que supervisamos casos cada 2 semanas y que en vista de esta crisis por el coronavirus decidimos continuar con nuestras supervisiones esta vez semanalmente, ¿no? A través de Zoom, este aplicativo que permite reuniones grupales. Ha sido muy, digamos, un elemento de soporte muy importante para todos, el poder compartir nuestras vivencias en grupos de, en este caso eran 16, 15 personas, que compartían un poquito sus experiencias y nos hacían sentir casi como que estábamos en una comunidad de trabajo, ¿no? Finalmente decirles que esto va a pasar, que pandemias en el mundo han existido históricamente, ¿no? Y que esperemos que la humanidad pueda cambiar de alguna manera, aprovechar esa experiencia de crisis como para hacer un cambio que nos lleve a ser más solidarios, más pensar en nosotros que en un yo, más pensar en comunidad, ¿no? No tanto en la satisfacción inmediata de nuestras necesidades o nuestros deseos, sino pensar más bien en la satisfacción de todos, pensar en un nosotros. Creo que esto es bien importante. No sé si en realidad se logre. Los seres humanos somos muy duros y muy resistentes al cambio. Creo que va a tomar mucho de mirarse, de mirarnos, de ver qué pretendemos como humanidad en general para poder promover una mirada distinta de nosotros mismos, una mirada distinta, mucho más cercana y solidaria de los otros. A lo que vemos ahora cuando se aplauden a los médicos, a los policías, a los enfermeros, a los basureros, toda esa gente que está al pie del cañón ayudándonos a sobrellevar de la mejor manera esta crisis, pero que vamos a ver, pasado el miedo, pasado el susto, vamos a ver qué hemos aprendido. Y creo que en esa lucha de qué hemos aprendido y cuánto podemos implementar, nos tenemos que comprometer todos como analistas, como psicoterapeutas, como profesionales que buscamos
el bienestar humano en términos no solo individuales, sino en términos de que tanto como comunidad podemos vivir mejor y tener una sociedad más justa, más solidaria y más comprometida con lo que vamos a dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos. Bien, es todo lo que quería comentarles, compartir con ustedes, y será hasta otra ocasión.